Cuando observas detenidamente los mapas, queda claro que los equilibrios de poder en la Tierra a menudo están ligados a pasajes marítimos milimétricos. Un estrecho, un canal, un paso estrecho en una costa son casi invisibles en el mapa, pero invaluables para quien los controla. En la costa sureste del Mar Báltico hay un paso así, el Estrecho de Baltijsk, que conecta la laguna del Vístula con el mar abierto y pasa por el territorio de Kaliningrado de Rusia. Este paso fue el apalancamiento geográfico que Rusia utilizó silenciosamente durante décadas, y una de las víctimas más duraderas de este apalancamiento fue Polonia, un miembro de la OTAN, un miembro de la Unión Europea y una de las economías de más rápido crecimiento del continente. Durante 30 años, Polonia tuvo que pedir permiso a Rusia para acceder a su propio puerto. Rusia utilizó esta ventaja, bloqueó barcos, prohibió pasajes y estranguló la economía de una ciudad durante décadas. Sin embargo, Polonia construyó un canal para eludir a Rusia. Al gastar $450 millones, abrió un canal desde su propio territorio hasta el Mar Báltico. Lo que compró no fue una vía fluvial, fue la capacidad de decir no a Rusia. Tomó 30 años obtener esa capacidad porque la geografía favorecía a Rusia. En el noreste de Polonia hay una laguna, un estrecho y un territorio ruso, y en la intersección de estos tres nació una dependencia de 30 años. La laguna del Vístula se extiende aproximadamente 90 kilómetros a lo largo de la costa noreste de Polonia y está separada del Mar Báltico por una estrecha franja de arena llamada el Espigón del Vístula. El único desagüe natural de la laguna hacia el Báltico era el estrecho de Baltijsk, en su extremo noreste, y ese estrecho pertenecía a la región rusa de Kaliningrado. Esto significaba que cada barco polaco que quisiera llegar al mar abierto desde el puerto de Elbląg en la orilla de la laguna tenía que pasar por aguas rusas. Durante la era de la Unión Soviética, esto no era un problema, pero cuando los soviéticos colapsaron en 1991 y Kaliningrado se convirtió en un territorio ruso separado, este detalle geográfico se convirtió en un vicio político. Los dos países negociaron durante años para formalizar los derechos de tránsito, pero no se pudo alcanzar un acuerdo permanente. El acuerdo que Polonia pudo obtener era frágil, notificación con 14 días de antelación a las autoridades rusas para cada paso de barco, aprobación que podría ser denegada en cualquier momento, y una prohibición total a embarcaciones extranjeras de países miembros de la Unión Europea. Rusia utilizó esta ventaja al máximo. Entre 2006 y 2010 se impuso una prohibición total al paso por el estrecho. Durante 4 años, el acceso marítimo al puerto de Elbląg fue efectivamente anulado. Incluso después de que se levantó la prohibición, las tarifas de tránsito y los retrasos burocráticos continuaron como una presión suave. Las consecuencias se acumularon durante décadas. Elbląg era una ciudad fundada en 1237 que había servido como uno de los principales puertos comerciales de Europa desde la era de la Liga Hanseática. Pero bajo el yugo geográfico de Rusia, el tráfico de carga cayó de 358.000 toneladas en 2014 a aproximadamente 125.000 toneladas para 2021. Una ciudad portuaria con 7 siglos de tradición comercial fue estrangulada durante generaciones por un veto geográfico oculto detrás de un estrecho. La respuesta de Polonia fue eludir ese estrecho y abrir su propia puerta desde su propio territorio hacia el Mar Báltico. Pero primero, un pequeño favor. Análisis independientes de guerra y tecnología como este han sido suprimidos últimamente por el algoritmo, y el video no llega a muchas de las personas que lo desearían. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar eso. Solo toma unos segundos. El canal que atraviesa el Vístula Speed comenzó su construcción en 2019 y se completó en 3 años. Su longitud total es de solo 1.3 kilómetros, pero estos 1.3 kilómetros cortaron la dependencia de Polonia de 30 años. El canal tiene aproximadamente 5 metros de profundidad y permite el paso de barcos de hasta 100 metros de longitud. Aproximadamente 12 barcos de tamaño mediano pueden transitar por día, demasiado poco profundo para grandes cargueros o buques de guerra, pero suficiente para el tráfico comercial y turístico que Elbląg necesita. Esta limitación de profundidad se volverá importante más adelante, porque Rusia afirmaría que fragatas de la OTAN pasarían por este mismo canal. Cómo funciona el canal es al menos tan interesante como sus dimensiones. Los dos puentes giratorios en la parte superior giran 90 grados cuando se acercan los barcos para permitir el paso, de modo que el tráfico por carretera continúa sin interrupciones. Pero el verdadero logro de ingeniería es el sistema de esclusas.
Su cámara tiene 270 metros de largo, 25 metros de ancho y aproximadamente 6.5 metros de profundidad. Hay 4 compuertas de acero que controlan el tránsito. Cada una pesa aproximadamente 160 toneladas. El costo de todo esto, aproximadamente $450 millones. 450 millones de dólares por 1.3 kilómetros, más de 340 millones de dólares por kilómetro, una de las construcciones de canales más caras en la historia moderna de Europa. Pero lo que Polonia compró no fue un proyecto de ingeniería, fue soberanía manifestada como infraestructura. Para entender el verdadero valor de esta soberanía, basta con mirar al otro lado del estrecho, al territorio al que Polonia tuvo que pedir permiso para acceder durante 30 años. Kaliningrado es un pedazo de territorio completamente aislado del territorio continental ruso, encajado entre Polonia al sur y Lituania al norte, rodeado por todos lados por territorio de la OTAN y la UE. Cuando los soviéticos colapsaron, Rusia mantuvo esta región por una sola razón. Aquí se encuentra el cuartel general de la flota del Báltico, y Rusia no solo protegió ese cuartel general, transformó la región en el territorio más militarizado de Europa, con misiles balísticos Iskander, baterías de defensa aérea S-400 y sistemas antibuque. La razón es clara. Aproximadamente a 230 kilómetros al este de Kaliningrado se encuentra el punto más frágil de la OTAN, el corredor de Suwałki. Este corredor tiene solo aproximadamente 65 kilómetros de ancho en su punto más estrecho y es la única conexión terrestre de la OTAN con los estados bálticos. Al oeste del corredor se encuentra Kaliningrado, al este el aliado de Rusia, Bielorrusia. Rusia podría apretar este corredor desde ambos lados para separar a Estonia, Letonia y Lituania del resto de la OTAN. Más de 6 millones de personas quedarían inaccesibles por tierra, y Rusia no está utilizando Kaliningrado solo para presión militar convencional. En 2024 se cortaron cables submarinos del Báltico, las señales de GPS están siendo sistemáticamente interferidas en la región, y se descubrió que los petroleros de la flota en la sombra transportaban personal de inteligencia. Kaliningrado ha ido mucho más allá de ser una base naval. Es el centro de todas las operaciones de presión de Rusia en el Báltico. El canal de Vístula debe interpretarse dentro de este contexto. La profundidad de 5 metros del canal es demasiado baja para buques de guerra. Ninguna fragata de la OTAN puede pasar, y Rusia lo sabía. Pero en un escenario de conflicto, Polonia ahora puede realizar operaciones de patrulla y logística en su propia laguna sin entrar en aguas de Kaliningrado. El valor militar del canal no está en el paso de un gran buque de guerra, sino en romper el monopolio geográfico de Rusia. Rusia no observó en silencio cómo se rompía su monopolio geográfico. Llevó a cabo una campaña en 3 frentes para detener el canal. El primer frente fue el argumento ambiental y apuntó directamente a las instituciones de la Unión Europea. Los medios estatales rusos publicaron informes afirmando que el canal llevaría a la extinción a especies locales. Moscú anunció repentinamente planes para un parque nacional en la sección rusa de la Franja de Vístula, en la que no había mostrado interés durante décadas. El objetivo era provocar revisiones ambientales a nivel de la Unión Europea para retrasar el proyecto mediante procedimientos burocráticos. La ironía es que cuando se completó la construcción, ocurrió exactamente lo contrario. La isla artificial creada con material de excavación creó áreas de anidación para aves costeras. Rusia había dicho que el hábitat sería destruido. Polonia construyó hábitat. El segundo frente fue el argumento económico y se dirigió a la opinión pública polaca. La investigación de una universidad polaca calculó que los beneficios comerciales tardarían 650 años en recuperarse. Los comentaristas rusos difundieron esta cifra para demostrar que el proyecto era una irresponsabilidad fiscal. Mirando únicamente las cifras comerciales, el argumento tenía una base genuina. Los principales puertos de Polonia ya operaban eficientemente en Gdansk, Gdynia y Szczecin, y el canal era demasiado poco profundo para los grandes barcos de carga. El tercer frente fue el argumento militar y estaba dirigido a la opinión pública internacional. Rusia afirmó que el canal daría a los buques de guerra de la OTAN acceso a la laguna, pero esta afirmación podría refutarse con una carta de profundidad. La profundidad de 5 metros del canal hacía físicamente imposible el paso de cualquier fragata de la OTAN. Rusia lo sabía. La preocupación no era real, era teatro. La respuesta de Polonia fue no responder directamente a ninguno de los 3 argumentos. Clasificaron el canal como infraestructura civil, completaron silenciosamente el proceso de revisión ambiental de la Unión Europea y nunca entraron en el debate público con el enfoque militar de Rusia.
No discutieron, construyeron, y cuando construyeron es al menos tan importante como lo que construyeron. Mientras Putin sueña con un imperio en suelo ucraniano, aún no se ha dado cuenta de que ha perdido su verdadero imperio en el mar. Para el Kremlin, el mar Báltico no es solo un cuerpo de agua, sino la línea vital económica de Rusia. La gran mayoría del petróleo ruso, más del 80% de las exportaciones, pasa por este mar. Pero hoy, la OTAN tiene sus manos en esa línea vital. Escandinavia ha lanzado el mayor cerco estratégico de la historia. Por un lado, megatúneles atraviesan el lecho marino. Por el otro, misiles apuntan a Moscú. Este anillo de hierro efectivamente aprisiona el puerto de San Petersburgo en un lago interior. Para entender este enorme cerco y asalto de ingeniería, primero debemos analizar la guerra silenciosa que se desarrolla bajo la superficie en esas aguas oscuras y frías. Amenazar cables de fibra óptica submarinos, líneas de datos y oleoductos para forzar a Occidente a la mesa de negociaciones mediante el chantaje energético y de comunicaciones era el nuevo plan del Kremlin. La capacidad de Rusia para acceder físicamente y sabotear cables de fibra óptica submarinos en el Báltico encendió alarmas rojas en la sede de la OTAN. Sin embargo, las capitales escandinavas, Helsinki y Estocolmo, en lugar de responder a esta guerra híbrida y a la tensión en constante escalada simplemente enviando barcos o aumentando las patrullas, se embarcaron en una maniobra de ingeniería que cambiaría completamente las reglas del juego. El gobierno de Helsinki puso sobre la mesa proyectos impactantes en escala y audaces. El objetivo era conectar físicamente la península escandinava con el continente europeo mediante concreto y acero. En el corazón de este plan está un proyecto masivo de túnel ferroviario, el área de la bahía de Finnest, que correría bajo el mar Báltico entre Helsinki y Tallinn, la capital de Estonia. Este proyecto no puede considerarse simplemente como una inversión en transporte o una línea de metro entre dos ciudades. Es un movimiento geoestratégico que logísticamente deja de considerar a Finlandia como una isla y la integra directamente en la red ferroviaria de Europa Central. Una vez completado, la carga militar y comercial cargada en Finlandia podrá fluir hacia el corazón de Europa sin salir a la superficie, evitando la amenaza de buques de guerra o misiles rusos. Esta es una operación de desvío que anula completamente la amenaza del bloqueo naval de Rusia. Mientras los barcos rusos luchan contra las tormentas en la superficie, los tanques y municiones de la OTAN llegarán a su destino por debajo a 100 km por hora y con total seguridad. La ofensiva de ingeniería no se limita a esto. Hay una actividad similar en el norte. La Confederación de Industrias Finlandesas está impulsando una línea de puente o túnel entre Suecia y Finlandia, pasando por Turku y el archipiélago de Åland. Esta ruta convierte efectivamente la entrada norte del mar Báltico, el Golfo de Botnia, en un lago interior, reduciendo el espacio de maniobra de Rusia aquí a cero. La inspiración para estos proyectos proviene del sur, la maravilla de la ingeniería que es el puente de Öresund que conecta Dinamarca y Suecia. Con 7,5 millones de vehículos cruzándolo y 215 millones de euros en ganancias en 2024, este puente es un monumento al éxito, demostrando que el modelo funciona e incluso es una arteria logística vital en tiempos de crisis. Ahora Finlandia incluso ha comenzado estudios de viabilidad para un nuevo enlace en el norte, el enlace Kvarken entre Umeå y Vaasa, a lo largo del Golfo de Botnia. El proyecto del enlace Kvarken no es solo un corredor económico, sino también una ruta de respaldo militar. En caso de un posible conflicto, incluso si las rutas marítimas del sur son amenazadas por misiles rusos, la OTAN podría transportar municiones que lleguen a los puertos noruegos al frente finlandés, y desde allí a la frontera rusa en cuestión de minutos a través de esta ruta del norte. Una vez que esta red esté completa, mientras los barcos rusos luchan contra tormentas y patrullas de la OTAN arriba, la logística de la alianza fluirá silenciosa, ininterrumpida e intocable, abajo dentro de los túneles. Mientras estos proyectos de túneles y puentes crean infraestructura estratégica y resiliencia logística, la pinza militar se cierra en medio del mar en la isla sueca de Gotland. Apodada el portaaviones insumergible por expertos militares, esta isla se encuentra en el corazón del mar Báltico, la peor pesadilla de Rusia y un tapón que bloquea sus rutas de escape. El poder que controla Gotland se convierte en el amo absoluto del tráfico aéreo y marítimo en todo el sur y el centro del Báltico. Con la adhesión de Suecia a la OTAN, los sensores avanzados, los sistemas de defensa aérea Patriot y los misiles costeros antibuque en esta isla han convertido el corredor aéreo y marítimo ruso de San Petersburgo a Kaliningrado en una auténtica zona de muerte.
Esto significa que Estocolmo es ahora el único que decide que entra y sale de Kaliningrado, e incluso qué rutas pueden tomar los aviones de transporte militar rusos. La base más estratégica de Rusia en el oeste es ahora rehén de la iniciativa de Suecia. Sin embargo, la pesadilla de Rusia no son solo los cuellos de botella logísticos o el aumento de los costos económicos. Es que la guerra ha llegado directamente a casa y amenaza sus áreas estratégicas más íntimas. Mira el mapa desde una perspectiva más amplia, a través de los ojos fríos de un general. Este anillo de hierro en el Báltico es solo el comienzo. Las Fuerzas Armadas suecas han declarado claramente que quieren sistemas de armas con un alcance de hasta 2.000 kilómetros que puedan atacar instalaciones militares e infraestructura crítica en lo profundo del territorio enemigo. Esto no es un detalle técnico, sino un terremoto geopolítico. Abre el mapa y mide. La distancia entre Moscú y Estocolmo es de aproximadamente 1.000 kilómetros. En la tecnología de guerra moderna, esta distancia significa línea del frente, no patio trasero. Cuando el ministro de Defensa sueco Pål Jonson dice «debemos crear una disuasión más fuerte contra esta amenaza», en realidad está gritando en lenguaje diplomático «no solo defenderemos nuestras fronteras, si es necesario, atacaremos Moscú en su propio terreno». Esta retórica cambia fundamentalmente el carácter de la guerra y la percepción de seguridad de Rusia que ha existido durante siglos. La zona de amortiguación escandinava, que se escondió detrás de la neutralidad durante toda la Guerra Fría y no representaba una amenaza para Rusia, ahora está posicionada como una punta de lanza de alta tecnología, dirigida al corazón de Rusia. La propaganda de larga data del Kremlin de «la OTAN se está acercando a nuestras fronteras», utilizada para consolidar la opinión pública interna, se ha hecho realidad como una terrible profecía como resultado de las propias políticas agresivas de Putin. Los cuarteles militares en San Petersburgo, las bases aéreas en Novgorod y los silos de misiles estratégicos fuera de Moscú están ahora al alcance de los misiles convencionales de la OTAN, dejándolos desprotegidos y expuestos. Hemos entrado en una era donde la ilusión de una zona segura en el flanco occidental de Rusia, su profundidad estratégica, ha desaparecido completamente. Ahora no hay ningún lugar seguro para Rusia. La geografía de la guerra ha llegado a la puerta de Moscú, y estos desarrollos nos están llevando a una catástrofe mucho mayor que una derrota táctica, una gran operación de cerco estratégico. Rusia está ahora completamente rodeada por 8 países de la OTAN en el mar Báltico. La respuesta del Kremlin a esto, restableciendo el distrito militar de Leningrado después de años, no es una demostración de fuerza, sino más bien una admisión oficial de impotencia, un reflejo defensivo y un estado de pánico. Esta muralla del norte, encabezada por Finlandia, reduce a cero la profundidad estratégica de Rusia en el oeste. Los estrategas militares rusos ahora codifican los teatros Báltico y Ártico, que antes veían como áreas operativas separadas, como áreas adyacentes y perdidas. La idea del canal se había debatido durante décadas, pero el impulso político nació en 2014, cuando Rusia anexó Crimea. La evaluación de amenazas de Europa del Este cambió fundamentalmente. Una dependencia directa de una línea costera ya no era un riesgo teórico, sino una vulnerabilidad de seguridad concreta. El presidente del partido Ley y Justicia, Jarosław Kaczyński, quien había defendido esta idea durante décadas, finalmente obtuvo el apoyo necesario. La construcción comenzó en 2019 y 3 años después el canal fue completado. Polonia tampoco dejó al azar la fecha de apertura. El 17 de septiembre de 2022, el día en que se abrió la vía fluvial que separa permanentemente a Rusia de la costa, fue el aniversario de una de las páginas más pesadas de la historia polaca. El 17 de septiembre de 1939, mientras la Alemania nazi avanzaba desde el oeste, el Ejército Rojo Soviético cruzó la frontera oriental de Polonia, una doble traición coordinada que llevó a 50 años de ocupación. Polonia eligió abrir el canal que cortó su dependencia geográfica de Rusia en el mismo aniversario de esa invasión. El primer ministro Morawiecki describió el canal como rompiendo los últimos lazos simbólicos de dependencia. Cuando el primer barco, el barco de trabajo Zodiac II de Garnia, pasó por el canal, el Black se había abierto al Báltico sin el permiso de Rusia por primera vez en 30 años. Al día siguiente, 95 barcos hicieron la travesía. Hay una capa más en el momento. 7 meses antes de la apertura, el 24 de febrero de 2022, Rusia había lanzado una invasión a gran escala de Ucrania. La construcción del canal había comenzado en 2019, cuando la mayoría de las capitales europeas no creían que una gran guerra terrestre rusa fuera posible. Polonia ya había comenzado la construcción en esa fecha y había adivinado correctamente.
Para septiembre de 2022, la lógica estratégica detrás de cada zloty gastado había sido validada de la manera más dura imaginable. Pero aunque el canal se abrió en 2022, tomó tiempo para volverse completamente funcional. El canal en sí estaba listo, la esclusa funcionaba, los rompeolas estaban en su lugar. Pero en el lado de la laguna, el último tramo de 900 metros del río Elblag no era lo suficientemente profundo para embarcaciones comerciales. El canal estaba abierto, pero el puerto aún no era completamente accesible. Ahora, en 2026, esa pieza final también se está completando. Los trabajos de dragado están terminando en el segundo trimestre de este año, y los buques comerciales podrán, por primera vez, llegar directamente al puerto de Elblag. Las instalaciones turísticas se han expandido, las empresas de logística han anunciado planes para usar el puerto, y para los residentes que vieron el área del puerto vaciarse gradualmente durante décadas, el cambio se ha vuelto visible. Elblag ahora se abre al Báltico sin necesitar el permiso de Rusia. La historia de Elblag es poderosa por sí sola, pero Polonia no es el único país que rompe esta fórmula. Rusia ha aplicado la misma estrategia en diferentes geografías durante décadas. Controlar un cuello de botella o punto de tránsito, crear la dependencia del otro lado y usar esa dependencia como influencia política. En Polonia era un estrecho, en Alemania era el gas natural, en Ucrania era un paso marítimo, en Moldavia era un corredor de tránsito. La fórmula era la misma en todas partes, y ahora se está rompiendo en todas partes. Alemania aprendió el costo de esta fórmula en 2022. El gasoducto Nord Stream había proporcionado a Berlín energía barata durante años mientras daba a Moscú poder de veto. Cuando Rusia cerró el grifo, Alemania enfrentó una de las crisis energéticas más graves de su historia. La respuesta de Berlín fue desmantelar la dependencia. Las terminales de gas natural licuado se construyeron a una velocidad récord y la influencia energética de Rusia se volvió inoperante en un solo invierno. Rusia había intentado controlar a Alemania con gas. Alemania eliminó estructuralmente ese control. En el estrecho de Kerch, Rusia controlaba el acceso de Ucrania al mar de Azov, manteniendo los puertos de Mariupol y Berdiansk como rehenes durante años. En 2018 detuvo físicamente a los buques navales ucranianos en el estrecho. La respuesta de Ucrania vino del mar. Drones obligaron a la flota del Mar Negro a retirarse de Sebastopol, y el estrecho de Kerch dejó de ser el instrumento de control unilateral de Rusia. Finlandia y Suecia abandonaron décadas de neutralidad y se unieron a la OTAN. La invasión de Rusia provocó la misma expansión que pretendía disuadir. Y Moldavia está desarrollando rutas alternativas de energía y comercio para eludir la dependencia del tránsito ruso sobre Transnistria. El hilo común de estas transformaciones es el tiempo. Todas ellas se aceleraron después de 2022. La invasión de Ucrania por parte de Rusia despertó a Europa y cada país se vio obligado a enfrentar su propia dependencia geográfica. Polonia respondió con concreto y acero, Alemania con terminales de gas natural licuado, Finlandia y Suecia con membresía en la OTAN, Ucrania con drones. Las herramientas eran diferentes, pero la lección era la misma. La única solución duradera contra la influencia geográfica de Rusia es eliminar estructuralmente esa influencia. La fórmula se está rompiendo, pero sería un error subestimar las cartas que Rusia aún tiene. El canal se abrió, pero Kaliningrado todavía está al otro lado del estrecho con misiles Iskander, baterías S-400 y la flota del Báltico. La brecha de Suwałki no se cerró porque el canal se abrió. El corredor de 65 kilómetros sigue siendo el punto más frágil de la OTAN, y la simulación de juegos de guerra de 2026 mostró que la alianza no podría defender este corredor. La capacidad de guerra híbrida de Rusia no ha disminuido, si acaso está aumentando. El sabotaje de cables, la interferencia de GPS y las operaciones de flota en la sombra se están intensificando en el Báltico. La ventaja geográfica se está rompiendo, pero Rusia está desarrollando otras ventajas, y mirando el canal en sí, el caso comercial sigue siendo débil. El cálculo de retorno de inversión de 650 años es real, e ignorar esta cifra sería un error analítico. Los principales puertos comerciales de Polonia operan eficientemente en Gdansk, Gdynia y Szczecin, y Elblag nunca competirá con estos puertos. Cuando se evalúa como una inversión comercial, el canal es difícil de defender. Pero el gasto en infraestructura siempre ha servido para propósitos más allá de los rendimientos comerciales. Las líneas ferroviarias rurales operan con pérdidas para mantener conectadas a las comunidades. Las instalaciones militares cuestan miles de millones para disuadir amenazas que quizás nunca se materialicen. Y ningún cálculo de retorno de inversión puede responder a esta pregunta. ¿Cuál sería el costo de que la única salida a Elblag estuviera bajo control ruso durante una guerra en la puerta de Rusia?
Polonia construyó la respuesta antes de hacer la pregunta. Rusia usó la geografía como arma durante 30 años, controló cuellos de botella, creó dependencias y convirtió el acceso de los países vecinos en una ventaja. Polonia neutralizó esa arma con concreto y acero, y 1 kilómetro con 300 metros de canal hizo lo que 30 años de diplomacia no pudieron. La capacidad de decir no a Rusia ya no está detrás de un estrecho, está en el propio territorio de Polonia. Entonces, ¿qué piensas sobre este tema? Compártelo en los comentarios. Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios porque PPR Global siempre valora las perspectivas analíticas de sus espectadores. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros nuevos análisis. Gracias por elegirnos. Hemos llegado al final de nuestro video, pero nuestro análisis no termina aquí. Si deseas escuchar estos informes detallados de PPR Global, que cubren desarrollos globales con la facilidad de un podcast durante tus largos viajes en coche o descansos diarios, te invitamos a visitar nuestro canal de Spotify. Sigue nuestra cuenta de Spotify ahora mismo a través del enlace en la sección de descripción y nunca te pierdas lo que está sucediendo en el mundo, sin importar dónde estés o cuál sea la circunstancia. Sea la circunstancia. Sea la circunstancia. Sea la circunstancia.